Estamos aquí en la Universidad de Río de Janeiro porque ha empezado el simposio sobre salud y aprendizaje. Aquí veremos a Brownie Michel Obama desde Río. Do grupo de pesquisa PAFIU, Patrões de Aprendizagem e Formação em Investigadora Universitária, na Universidade, que está em catalão. Bom, da Universidade Autônoma de Barcelona, da Catalunha, Espanha. Então, professor José Rinaldo, muito obrigado. O professor José Rinaldo vai conversar um pouco com a gente, e aí eu queria pedir vocês para prestarem atenção, porque isso dialoga um pouco com o que a Tânia falou ontem, de um dos movimentos do curso piloto que a gente criou e avaliou, né? Hola, ¿se escucha así? Sí. Bueno, voy a intentar ajustarme a los 20 minutos. Esto va a ser un primer gran reto. Obrigado Gustavo, obrigado Universidad Federal do Rio de Janeiro, a Fiocruz y a toda la gente que hace posible este evento. Tomar conciencia y actuar en consecuencia, decimos nosotros, bueno, dentro de nuestro grupo de investigación. Tomar conciencia y actuar en consecuencia. Un aspecto que seguramente nos suena lógico y claro, pero decía ahora Gustavo, ¿no? Esta toma de conciencia y esa actuación con una conciencia crítica versus una conciencia ingenua, con congruencia o incongruencias. Y esto es un tema que nos ha movido en la creación del grupo de investigación PAFIU, que yo lidero desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Y como decía Beatriz, bueno, he tomado notas de muchas cosas que tenemos en común, hablando de aprendizaje, las diferencias individuales y considerar que somos personas en contextos sociales, pero personas también individuales, con unos ritmos diferentes de avanzar, de crecer, también de perder, y que ello implica aprendizaje, o debería implicarlo. Y entonces esto nos llevó a nosotros a investigar una serie de modelos, de patrones y de aspectos dentro de la psicología de la educación, y nos unimos con Jan Bermud para analizar estos procesos de aprendizaje, esta toma de conciencia, estos encuentros de los que tanto también nos ha hablado Beatriz y Mauricio en estudiantes universitarios, con un modelo que nos permite identificar unos perfiles, patrones de aprendizaje. Entonces voy a compartir un poco esta experiencia y cómo esos perfiles, que no son etiquetas, sino formas de aprender, formas de vivir, de estar, que van cambiando, nos pueden permitir mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Yo tomaba nota de los aspectos que nos ha dicho Beatriz, ¿no? Y también Mauricio ahora nos habla de un camino del error. Y el pensamiento crítico, reflexivo, la conciencia y la acción congruente son aspectos que buscamos y encontramos, y parece ser los caminos adecuados para desarrollar el aprendizaje. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las personas se mueven por el camino del error? ¿Qué pasa cuando lo que me domina es el miedo, la dificultad, la paralización, el ni siquiera tener la capacidad de pedirle ayuda al otro cuando estamos en esas zonas de desarrollo próximo que nos presentó Vygotsky y nos habla Beatriz, donde a lo mejor el que tengo al lado no es el que me ayuda, sino el que está más arriba, y tengo que pedir que me dé la mano en ese andamiaje? La pregunta es, ¿por qué estas cosas no pasan? Recientemente Bermud habla de que, y esto pensando en la universidad y en los estudiantes universitarios, y Bermud nos decía recientemente que se espera que el estudiante universitario o en la universidad tengamos un pensamiento crítico, de manera independiente, profundo, conectado con el desarrollo profesional, en el caso de los universitarios, aprender y por qué aprendo, ¿no? Esa conciencia del aprendizaje, de la persona que aprende, ¿no?
¿Por qué aprendo? ¿Cuál es mi concepción de aprendizaje? ¿Qué es aprender, perdón? ¿Y por qué aprendo? Mi motivación. Y luego, ¿cómo lo hago? Esos procesamientos cognitivos y cómo los regulo, los pensamientos metacognitivos. Entonces, darnos cuenta que tomar conciencia y actuar en consecuencia, o conciencia y acción, es entender qué es aprender, por qué aprendo, cómo lo hago y cómo lo regulo, lo controlo. Desde estos elementos, nosotros, en conjunto con el doctor Jan Bermud, entonces entendemos y asumimos, y esto con una serie de trabajos basados en evidencia, que ese marco de creencias, por qué aprendo y qué es aprender, influye en las acciones de regulación y en el procesamiento. Y todo esto, evidentemente, en los resultados de aprendizaje. Es decir, tenemos unos resultados de aprendizaje, un desempeño académico, una acción terapéutica, una toma de decisiones como el equipo del que nos hablaba Mauricio, pero esas decisiones, esos resultados desde este modelo, tienen un precedente, que es ese marco epistemológico conceptual de qué es aprender y por qué aprendo, que influye además en cómo regulo y cómo proceso. Y todo ello claramente permeado, mojado, tocado, profundamente tocado muchas veces por factores personales. Mi edad, mis conocimientos previos, mi personalidad, el valor que le doy a la tarea. Nosotros podemos pensar que una tarea de farmacia, de medicina, de ingeniería hospitalaria tiene un valor alto, determinado, etcétera, pero a veces nuestros estudiantes no dan ese valor a la tarea. Quizás el valor de la tarea está en la nota, en la calificación, y no en el conocimiento per se o en la solución de ese conocimiento. Y por eso me conecto un poco con lo que decía Mauricio del camino del error. De procesamiento desde dentro, de cambio personal. Daros cuenta que el segundo es un procesamiento guiado desde fuera, que es un patrón que llamamos AD, dirigido a la aplicación, como la resolución de problemas sin una reflexión crítica profunda realmente. Y lo que esperamos es un procesamiento desde dentro, más en la onda metacognitiva que nos hablaba Mauricio, que maneja la incertidumbre y que puede, no solamente que la maneja, sino que puede resolverla, que se adapta, que es flexible. Y este es el patrón MD, o dirigido a los significados. Pero sí que partiendo de estas concepciones de aprendizaje, tenemos una concepción superficial, memorística, que es este RD, una orientada a la aplicación, resolución de problemas, AD, un verdadero aprendizaje significativo, que sería el modelo MD, pero también tenemos estudiantes y personas que creen, piensan que aprender es, aprender, no sé, depende del profesor, miran a los lados, y son para nosotros esas personas perdidas, con miedo, con dificultades, el que definimos como el patrón UD. Y vuelvo con Beatriz, ¿no? Cuando hablamos de gestión de emociones, de preconcepciones sobre el aprendizaje, y estas preconcepciones las conectamos con estas concepciones de aprendizaje. Estas concepciones generalmente están conectadas con la motivación. Quien cree que aprender es reproducir, su interés es un interés extrínseco en las calificaciones, en el título, en la nota, en el certificado, una orientación RD, versus una orientación intrínseca, que es esa que está más en el interior del sujeto, que regula, que aprende de manera autónoma, con interés personal, con placer por el aprender, por el solucionar, por el placer incluso de enfrentarme a dificultades y resolverlas. Sin embargo, hay también personas que aprender, depende de la situación, y lo que nos hablaba Mauricio, la reconocemos como la autorregulación, el self-regulation, esto que está en el centro, donde la persona toma control sobre sus procesos de aprendizaje, pero no solamente de procesos cognitivos, sino también de sus emociones, de sus miedos, de sus dificultades. En ese sentido, vuelvo con Beatriz, en que tomo conciencia para transformarme, para transformar al otro con el que aprendo, para transformar a la sociedad, incluso en esa zona de desarrollo próximo,
se producen aprendizajes tanto del que ayuda como del que recibe la ayuda, porque el que ayuda aprende ayudando al otro, y el que recibe la ayuda aprende del que le ayuda, y aprende en sentido cognitivo, en sentido social, en sentido emocional. Y esto nos lo conectamos con la autorregulación, porque cuando yo me quedo solo con la ayuda del otro o de la otra persona, sin producir una transformación personal, estoy entonces colocándome o dejándome en lo que llamamos nosotros una regulación externa. Es una habilidad metacognitiva fuera de mí. Y por lo tanto estoy externamente regulado, y esa regulación externa se conecta más con esos patrones de reproductivos o de orientado a la aplicación. Y finalmente, personas que tienen ausencia de regulación, vuelvo con los UD que llamamos, que no activan su habilidad, conciencia metacognitiva de autorregulación, pero tampoco buscan ayuda en los otros. A veces no la quieren. Le decía yo hace poco a Mauricio en una entrevista que tuvimos online, él hablaba de, le tomo conciencia y sé que sé. La persona sabe que sabe, pero hay personas que no saben que no saben. Incluso creen que saben. Y esto el profesor Burón de la Universidad del País Vasco lo llamó, con el mejor de los cariños, la metaignorancia. Metaignorancia. Y a mí me encanta y me conecto mucho con este término, y yo me conecto con este término en sentido positivo, ¿no? De necesitamos encontrar a los estudiantes que están en este lugar de no saber que no saben, para mover esa conciencia, mover esas concepciones, esa motivación, y moverlos hacia procesos de aprendizaje más auténticos y autorregulados. Con este modelo nosotros tenemos lo que yo llamo una maravillosa historia. Desde el 2004, cuando yo finalicé mi tesis doctoral, yo estaba muy centrado en estudiar concepciones de aprendizaje y metacognición en universitarios, y a partir de allí, con otros estudiantes míos, en Colombia, con la Patricia Ramírez Otálvaro, empezamos a analizar con este modelo estudiantes de educación primaria. Antes, en el 2009, con grupos de Argentina, Colombia, México, España y Venezuela, hicimos toda una adaptación de los materiales de este modelo teórico que nació en Bélgica, pero que hicimos esto que ahora conocemos más recientemente de la localización, localización, lo global localizado. Entonces lo transferimos, lo discutimos, lo reflexionamos. Pero lo interesante es que con los trabajos de Patricia Ramírez en Colombia, García Realidad en varios países de Latinoamérica, con Antonio Vega Martínez en el 2022, con varios países también de Latinoamérica, incluido Brasil, en el 2022 con Admedi en los Balcanes, y hemos analizado con este modelo distintos niveles educativos: primaria, secundaria, universidad, aprendizaje profesional. Incluso en parte de esas muestras allí profesores del Fiocruz y estudiantes de Lato Sensu, y nos preguntamos, ¿no? ¿La transferabilidad es transferible? Y sí, hemos encontrado que es transferible, hemos encontrado que es aplicable, lo hemos ajustado, y lo interesante es que hemos encontrado una manera de distinguir a estas personas que no toman conciencia, no avanzan, etc. Y son estos RDUD. Entonces, dos grandes preguntas, ¿no? O tres grandes preguntas, ¿no? Uno, ¿qué relación existe entre los patrones de aprendizaje, los factores que hablé al principio, y el rendimiento académico? Pues que los MD, aprendizaje significativo, y los AD obtienen mejores resultados versus los estudiantes más RDUD pasivos, que además suelen tener mayores dificultades socioemocionales. Y vuelvo otra vez con Beatriz porque me resonaba mucho lo que decías, ¿no? Porque son cosas que hemos analizado, ¿no? Bueno, sí, creemos en la interacción, creemos en la transformación, creemos en el cambio, creemos incluso en ese cuerpo-mente, en el embodiment cognition,
creemos en el engagement, en el compromiso, en la confianza, pero el tema está, ¿y cuando eso no pasa? O sea, ¿y por qué no pasa, no? Y nos hemos encontrado que los estudiantes que se aproximan más a los patrones RDUD o pasivos es donde esto no pasa. Pero ¿qué pasa con los estudiantes, esas mentes, corazones, cuerpo, conciencia, emociones, miedos que están allí? Entonces, la enseñanza se tiene necesariamente que conectar con las personas que aprenden, con ese individuo que aprende. Y esto es un gran reto en el que debemos estimular la autorregulación o esa habilidad metacognitiva del que nos hablaba Mauricio, pero previa conciencia del valor de lo personal, de lo constructivo, también un encuentro de interacción y de cooperación, pero auténtico, de cooperación auténtica, no de encontrarnos por encontrarnos, ¿no? Muchas veces hay equipos de trabajo, un poco como nos presentaba Mauricio también, que termina cayendo en el camino del error, porque no hay una acción previa docente que movilice problemas, situaciones, genere actividades para que ese encuentro sea una interacción auténticamente significativa. Se produzca mañana, pasado o un año después, ¿no? Interesante esto. Y esto, punto 3, y es en lo que estamos trabajando nosotros ahora, nos lleva necesariamente a hacer itinerarios personalizados de aprendizaje. Voy a ir acabando. Con todo esto, necesitamos, amigos, amigas, cariños, cariñas, un modelo de aprendizaje que nos lleve a estimular esa concepción constructiva, que aprender es construir y hacerlo porque me gusta, activando la autorregulación, esa metacognición, el sentido del descubrir con un sujeto activo versus esos patrones más RDUD basados en la reproducción. Por lo tanto, unos cambios necesarios en nuestra acción docente, profesores, profesoras, debemos organizar nuestra enseñanza respetando el ritmo personal, el aprendizaje reflexivo, que muchas veces es lento, crítico, que invite al estudiante a descubrir, y vuelvo con Beatriz, entendiendo que son personas, no son máquinas de reproducción, no son máquinas de procesamiento, tenemos personas biopsicosociales, y toda esa gran cosa influye en por qué los estudiantes aprenden, cómo aprenden y por qué están allí, ¿no? Y ahí están las dificultades, porque cuando esa biopsicosocial es constructivo, activo y emocional, aprende de manera metacognitiva y autorregulada. Pero cuando ese biopsicosocial es duda, miedo, me paralizo, no activo esta autorregulación. Necesitamos estos cambios para una acción metacognitiva y resiliente, versus lo que aparece ahí, que no es igual para todos. Los avances no son globales. Estos avances que nos muestra la investigación cuantitativa con el tamaño del efecto no reflejan lo individual. Y en clase y en el aprendizaje, cuando vemos que el grupo mejora, sí, una parte del grupo mejora, a lo mejor una gran parte del grupo mejora, pero no todos mejoran ni todos mejoran igual. Y esto nos hace necesariamente hacer un mayor seguimiento de los estudiantes UD pasivos, incrementar el valor personal, la autorregulación, las actividades cooperativas, el itinerario personalizados, y activar la evaluación auténtica. Concluyo en los patrones de aprendizaje. Son todo esto que he mencionado, pero no son entes aislados, están culturalmente enraizados. Es una construcción personal, pero que la hago en interacción con el contexto. Vuelvo a Beatriz, esa zona de desarrollo próximo, el aquí, el allá, en lo virtual, en un contexto donde ahora hablamos de la globalización, donde hay cosas en las que aprendemos con gente de distintos lugares del mundo, y por lo tanto todo esto nos lleva a que los modelos reproductivos y competitivos están agotados. Evidentemente, tenemos que pensar en modelos de enseñanza en que toma valor la persona que aprende, su proceso de aprendizaje, con todo lo que eso tiene: cognición, emoción, regulación, cooperación. Y por lo tanto la enseñanza debe personalizarse, fomentar la cooperación auténtica, el valor del conocimiento teórico, práctico, en contexto, qué funciona, qué no funciona, qué cambia para yo cambiar, y para cambiar durante toda la vida y más allá de ella, ¿no? El lifelong learning. Obrigado.
Muito obrigado, professor Reinaldo. Desde 2018, 2019, a gente vem trabalhando junto com a Universidade Autônoma de Barcelona e a Fiocruz, a gente aqui do Instituto Nudes, tentando, coordenar um conjunto de teorias, métodos e conceitos que possam, de alguma forma, impactar a transformação da forma como a gente ensina, como a gente aprende. E no início, quando o Reinaldo falava dos padrões de aprendizagem, eu identificava claramente alguns dos meus alunos em sala de aula, eu identificava claramente, principalmente nos momentos de orientação, que a gente tem um pouco mais de intimidade, um contato mais longitudinal com os alunos, esses padrões se revelando, no dia a dia, assim, alunos que chegavam e realmente estavam preocupados com o significado que tinha aquele aprendizado, com o significado dos conceitos, com o significado que aquilo representava para a vida dele próprio, com o significado que aquilo representava para o mundo onde ele vive, para a sociedade onde ele atua. Tinham alguns alunos que pensavam e já chegavam com essa demanda, como professor eu posso aplicar isso que eu estou estudando na minha unidade de saúde ou na minha escola, ou como eu posso aplicar isso, Então essa ideia da aplicação. Também alunos que chegavam e diziam, não, professor, eu quero esse certificado porque eu me aposento daqui a 2 anos e com um certificado de doutorado ou de mestrado meu salário aumenta. Então, o que me importa realmente é o certificado. Estou aqui, vamos aprender, vamos trocar, mas não espere muito mais de mim, porque o que eu quero é o certificado, eu preciso disso para ganhar melhor no meu emprego, no meu trabalho, e a gente vê isso no dia a dia, mas é muito difícil para a gente, às vezes, fazer essas classificações e até entender o quanto esse desejo, essa motivação dos alunos que chegam para a gente e que são pessoas diferentes, com desejos diferentes, histórias diferentes, intenções diferentes, conseguem expressar isso de algum modo, que é a motivação dele, mas como toda a tecnologia, a metodologia que vocês desenvolveram pode ajudar isso a gente a pensar quando a gente está pensando em turmas, em grupos, e a gente vai ter oportunidade de fazer esse exercício aqui no NUDES na quinta-feira. Os estudantes do NUDES foram convidados a responder